Amigos de la Jornada Morelos, estamos en las instalaciones del Colegio de México, en la Ciudad de México, con el doctor Lorenzo Meyer. Gracias, doctor, por la oportunidad. No, gracias a ustedes por su interés. En esta ocasión queremos conocer un poco más tus puntos de vista sobre la circunstancia que hoy vivimos, un tanto inédita me parece. ¿Cuál es la diferencia del México de hoy a lo que había antes de esto? Bueno, no todos los observadores y analistas están de acuerdo en que se trata no de un cambio sexenal más o menos rutinario de gobierno, sino de un cambio de régimen. Yo creo que la mejor manera de entenderlo es asumiendo que es un cambio de régimen. En el México anterior y en muchas otras partes, un cambio de régimen significa que hay una explosión social, que hay violencia. Normalmente los cambios de régimen se acompañan de la violencia, se expulsa a una clase política, pierde mucho o todo su campo de acción una clase social, se modifican las estructuras legales y se entra en una etapa nueva en la distribución del poder. En el caso actual de México, bueno, no hubo violencia, la violencia ocurrió antes, vaya que sí hay violencia en el entorno mexicano, pero no es directamente política, es el crimen organizado. Indirectamente sí tiene una razón política. Pero se hizo el cambio por la vía electoral, una vía totalmente desconocida para muchos mexicanos, porque las elecciones en México eran elecciones formales, sin contenido. Costó mucho tiempo, trabajos, presiones, darle contenido a las elecciones. Poco a poco se fueron haciendo más creíbles. Y la del 2018, pues es el parteaguas. Ahí adquiere sentido la oposición real. En este caso, representada por Morena y por el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Y la resistencia del pasado, si existe, hay todavía resabios de las viejas prácticas, de los fraudes, etcétera. En el Estado de México, por ejemplo, un año antes de la elección nacional, la de el 2017, vaya que sí fue una elección fraudulenta. Está en 18 todavía vivo ese aparato que tenía el PRI para modificar los resultados. Pero es tal el volumen de votos en favor de la oposición y detrás de ese volumen una voluntad de cambio que ya no se usan, se deja de lado una práctica que por un buen tiempo rigió en México. Cuando la oposición electoral era fuerte, se usaba igualmente un fraude fuerte. Pensemos en la de 1940, donde el presidente era Lázaro Cárdenas, el presidente saliente, y el reto que se le presenta con el general Almazán es de tal magnitud que se usa el fraude abierto para que el candidato oficial, en este caso Ávila Camacho, triunfe. Luego en 58, cuando la elección de Adolfo Ruiz Cortines es 58, Brasil. Sí. 58. Al 64. Bueno, hubo una oposición fuerte y represión igualmente fuerte. Pérdida de vidas, etcétera. Se impuso a Ruiz Cortines por parte de Miguel Alemán
a como diera lugar. La elección de 1988, bueno, esa es para algunos de los que estén viendo esta grabación ya es algo conocido. También hubo una enorme operación fraudulenta. En el 2006, con esa diferencia de menos del 1% entre el primero y segundo lugar, y en donde ya no es el PRI el que está en el poder, sino el PAN, también hay serias sospechas si el trabajo de José Antonio Crespo con no los votos, porque esos se quemaron, pero con las actas electorales, y ahí la cosa, el Crespo demuestra que no hay forma de saber exactamente quién ganó. Entonces el 2018 trae a cuestas una carga de fraudes electorales histórica, y sin embargo es tal la presencia ciudadana en las urnas que con todo y estas prácticas y malas costumbres de quienes administran desde el poder la elección, pues ya no se pudo, y entonces tenemos un cambio, no nada más de gobierno, sino de grupo en el poder y de enfoque sobre cómo se va a usar ese poder, que nos permite explicar lo que pasó y lo que está pasando más como un cambio de régimen que como un mero cambio de gobierno sexenal tradicional. Claro. Pero entonces, en este caso, el triunfo podemos también interpretarlo como una conquista de la sociedad mexicana a lo largo de un pasaje que bien has narrado, o es realmente López Obrador quien de alguna forma puede avasallar de la manera en que lo hizo, por su personalidad, por su trabajo, por su trayectoria, por su pensamiento. ¿Cómo lo puedes tú definir? Tienen que ser las dos cosas. Tiene que haber ya una ciudadanía, porque creo que durante un buen tiempo, desde que México se hizo independiente, bueno, con la Constitución de Cádiz de 1812, debe de nacer el ciudadano. Se dice el ciudadano ya está aquí con esa Constitución liberal, todos son ciudadanos, ya se quitan las diferencias entre indios y no indios, etcétera. Pero no es cierto. No hay ciudadanos, hay muy poquitos. Sigue habiendo sobre todo súbditos. Y la cultura cívica mexicana del siglo XIX y de buena parte del siglo XX es una cultura de súbditos más que de ciudadanos. Poco a poco va cambiando y con muchos esfuerzos. En unas variables son, claras e inevitables. Se hace un México urbano, no rural. La escuela pública se expande, la capacidad de leer aumenta, los medios de comunicación pasan de ser nada más el periódico a entrar en la radio, la televisión y últimamente pues las redes sociales. Es una red realmente enorme para bien y para mal. Claro. Entonces se tiene información que antes no estaba presente. Se tiene el ejemplo del mundo externo. América Latina pasa de la etapa en donde dominan los sistemas autoritarios y francamente dictatoriales, producto de golpes militares, de toma del poder por los militares, Argentina, Chile, Brasil, etcétera, a una América Latina donde ya vía las elecciones puede llegar la izquierda y la derecha y el centro y todo eso se va reflejando en México. Hay un cambio de percepción sobre la política y sobre el papel de cada uno de los mexicanos como ciudadano. No estoy diciendo que todos tengan ya esa percepción y esa calidad, pero sí una buena cantidad.
Los partidos de oposición en un principio, bueno, no había más que un solo partido, un partido de Estado. Algunos colegas míos se molestan por el concepto, pero es un partido de Estado. Los dineros vienen del Estado. En buena medida, los cuadros que organizan las elecciones locales y nacionales en los años 40, 50, 60, 70, pues son funcionarios a varios niveles del Estado. Ya van adquiriendo capacidades propias partidos como el PAN, que nació en 1939, pero que era un partido testimonial, no aspiraba realmente a tomar el poder. Luego ya la izquierda pasa por una gran cantidad de cambios del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Partido Mexicano de los Trabajadores, etcétera, al PRD, que encabezan antiguos priistas, con el ingeniero Cárdenas en primer lugar. Y llegamos a un momento en que Andrés Manuel López Obrador, ahí la personalidad cuenta, y cuenta mucho, con una experiencia como organizador político, va a crear su propio partido, el Partido Morena. Es un partido nuevo. Claro, algunos de esos cuadros tienen ya mucha experiencia política en otros partidos, pero es nuevo. Claro. Y es el partido que le va a ganar tanto al PRI como al PAN y a la otra cauda de partiditos que son más bien pues rémoras de los grandes partidos que organizaciones políticas con su propio derecho y posibilidad. Entonces, la elección del 2018 es una combinación de todo eso, de un mundo externo que ya no hay guerra fría y que está lanzando mensajes de que hay que democratizarse para ser modernos, de un mundo interno en donde el mexicano promedio ya tiene mucha información comparado con lo que había, digamos, a principios del siglo XX, y donde hay un liderazgo que encuentra el lenguaje y la fórmula adecuada para dirigirse al mexicano que está, digamos, de la clase media hacia abajo, que son la mayoría. Le entienden, los anima, y su biografía, la biografía de Andrés Manuel, pues es realmente difícil de emular. Es organizador desde la Chontalpa, y ahí va dentro del PRI, es presidente del PRI estatal en Tabasco, choca con los intereses creados, se separa de ese partido, se une al PRD, es líder del PRD, es presidente del PRD, es ya un político con responsabilidad de poder en la Ciudad de México. Tiene todas esas experiencias y las pone a trabajar una y otra vez en la candidatura presidencial. La tercera, decían, es la vencida, y bueno, fue la vencida. Entonces es un político carismático que no es fácil de encasillar. Sí está a la izquierda, pero a la vez tiene rasgos bastante tradicionales y hasta conservadores. Su referencia, por ejemplo, a documentos religiosos, documentos bíblicos, su insistencia en la familia como núcleo básico, fundamental, necesario, para que el individuo pueda desarrollarse cultural, política, económicamente. No es marxista, pero conoce su marxismo.
es una mezcla pues muy de la historia mexicana del siglo XIX. Le encanta hacer referencia a Juárez. Siempre. Luego en el siglo XX a Cárdenas. Hay una constante referencia a la historia mexicana. Y encontró la voz, el tono, para despertar o acelerar lo que ya estaba en marcha y que era el cansancio de la sociedad mexicana con el régimen autoritario puro que era el PRI, o ya la mezcla de PRI y PAN, que fue más la continuación del PRI que realmente una política del PAN histórico y tradicional. En este caso, ¿hay congruencia entre Andrés Manuel López Obrador, candidato, al hoy presidente? Yo lo veo muy congruente, tanto en su discurso como en sus acciones. El enemigo a derrotar de inmediato y principal es la corrupción. Vaya que sí es un fenómeno que todos los mexicanos están conscientes de su existencia. Ahora, combatirlo, cuesta muchísimo, pero en fin, empieza con esta idea de que hay que ir barriendo la corrupción de arriba hacia abajo, como las escaleras, etcétera. Sí está siendo congruente. Un montón de conductas simbólicas que no van a cambiar la naturaleza de la sociedad mexicana, porque los recursos se dirijan a otro lado, pero deshacerse de los pinos. En realidad allí es él el que empieza señalando que lo que sería muy cómodo para él, vivir en Los Pinos, vivir con el Estado Mayor Presidencial, vivir con la Guardia Presidencial, tener todos esos privilegios, ha de facilitar mucho el moverse de un lado a otro y dedicarse a la política, en vez de estar esperando en las salas de los aeropuertos a que salga un avión comercial que a veces no sale, que a veces se retrasa, ganar un sueldo pues bastante modesto, exigirle a su gabinete que haga lo mismo. Todos estos gestos simbólicos se pusieron en marcha desde el principio. Ahora, cambiar la naturaleza de la economía mexicana y cambiar la estructura social mexicana, eso va a costar mucho tiempo y mucho trabajo. Por ejemplo, en este caso, hablando de congruencia, hablabas del fraude de cuando Salinas, Bartlett en el gabinete no hace ruido, por ejemplo. Hizo ruido, pero Manuel Bartlett es un aparato que puede ser como si fuera un aparato de mecánico, puede ser puesto en una maquinaria o en otra. Y hacia dónde lleve esa maquinaria, para qué sirve esa maquinaria, depende del que la dirija. Bartlett, como conocedor del sistema, metido en una estructura particularmente corrupta y difícil. Hay un dicho, no sé cuántos lo recuerden, porque proviene del México rural que a mí me gusta: para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo. Entonces, para enfrentarse a esta estructura de la Comisión Federal de Electricidad, que fue creada por el régimen anterior, pues parece buena idea alguien del propio régimen que los conoce a todos, conoce sus mañas, conoce su lenguaje, conoce sus secretos, en la medida en que siga el lineamiento de una nueva fórmula política. Puede sonar muy duro, ¿verdad?
supongamos que pensamos en el verdugo de un rey. Sabe bien su oficio. Cae ese rey. Entonces, el nuevo régimen, el nuevo gobierno necesita un verdugo. Pues el mismo del pasado, nada más que cumpliendo ahora con otro tipo de propósito. Bien, por último, y hablando de los grandes cambios que ya estamos visualizando, Guardia Nacional, ahora mismo la reforma educativa, no es una decisión más inclinada, una iniciativa más bien en procuración de tener control sobre sindicalismos para votos más adelante, o realmente se creen que la reforma educativa tiene que ser lo que es para que el futuro de México, en función de educar jóvenes, tenga viabilidad? Bueno, el mundo de la política no es el mundo de los ángeles ni de los santos. Si ese fuera el caso, estaríamos en el cielo. La política es muy brutal. Eso hay que admitirlo. E introducir elementos de decencia, de honestidad en ese mundo, pues Maquiavelo hubiera dicho, no. Primero hay que lograr el poder y mantenerlo. Y si de esa manera el gobernante tiene que hacer cosas horribles, que las haga en función de la eficacia. Yo creo que Andrés Manuel está en un punto intermedio. Es una gente pragmática, pero una gente que también tiene valores. Así que la política cotidiana con él es una mezcla de cambiar lo antiguo, pero en la medida en que pueda controlar grupos y actores políticos, bueno, lo va a hacer y va a tener trato con el diablo. Lo tiene con los empresarios, lo tiene con algunos líderes sindicales y con gentes del pasado, pero también con actores totalmente nuevos. Vamos, qué interesante. Obviamente nos sabes una perspectiva, no sé si diferente, pero por lo menos de mayor alcance, en función de interpretar de una manera distinta, o por lo menos dar una lectura donde la congruencia, aunque no parezca tener relevancia, tiene un propósito que significa avanzar en un proyecto más, digamos, un proyecto mayor. Lorenzo, de verdad un gusto escucharte. Esperamos tener pronto otra oportunidad. Te agradecemos el tiempo para la jornada. Para la gente que en Morelos te sigue, que procura tus comentarios, seguramente los de hoy les enriquecerá y estarán más pendientes de tus opiniones. Bueno, pues gracias a ustedes por su interés, y si sigo en este mundo y ustedes siguen interesados, claro que nos podemos volver a ver y a tratar otros temas de la política actual o del pasado, da lo mismo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Lorenzo. Un gusto.